tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle, soy Enrique Lascano y le saludo. Oiga, ya es 29 de julio, todavía se nos fue el año. De veras, mire, yo no sé si a usted le pase de repente lo mismo, ¿no? Pero estos 2 últimos años y medio, verdaderamente, yo diría que no deberían de contar en la vida de las personas. O sea, nos han ido como agua entre las manos. ¡Qué barbaridad! Pues mire, ya estamos en agosto, ¿no? Ya prácticamente en agosto, y de ahí a fin de año, en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Bueno, me da gusto saludarle. Le saludo en una tarde friona, aquí en la capital del Estado de México, medio húmeda, con amenaza de lluvia, seguramente al rato, ¿no? Me da gusto saludarle en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. A usted que nos sintoniza por acá, en la entidad, en el Estado de México, en alguno de sus 125 municipios, o en alguno de los lugares a donde llegamos, muchos lugares a donde llegamos en nuestra geografía nacional. Y por supuesto, hoy un saludo muy especial, muy afectuoso y cariñoso a nuestros hermanos hispanoparlantes que nos sintonizan allá en el sur de los Estados Unidos. Abrazos cariñosos hasta Las Vegas, hasta Oklahoma y hasta San Antonio, Texas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como siempre, pues, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a darle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se dispara en 800% utilidad en petróleos mexicanos. Se recupera economía en el país. Certifica la Secretaría de Educación Pública a 15,000 personas para incorporarse al mercado laboral. Crece 2 puntos porcentuales la pobreza por COVID. Llegan al zoológico de Zacango 5 felinos, estos felinos maltratados, llegan ahí para su recuperación. Fallece Ignacio Marván Laborde. Le tendremos más detalles. En Hawái, en el ámbito internacional, se registran olas históricas, las más altas en los últimos 25 años. Y en los Estados Unidos se informa a algunos agentes financieros de una recesión técnica. El presidente Biden lo niega. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión. Bueno, me da gusto saludarle. Y pues mire, déjeme ir con el comentario a la información. Se habla, ya sabe usted que hay una gran cantidad de lecturas en términos del fenómeno económico, financiero, comercial. ¿Por qué? Porque hay muchas lecturas, ¿sí? Vamos a pensar en un país como México, ¿no? Cuando pensamos en el esquema, en el espectro financiero, en la economía. ¿Cómo andamos en la economía? Híjole, pues a ver, ¿qué revisamos? Le voy a decir, uno de los, rubros que siempre hay que revisar cuando se trata del análisis de la economía, cuando menos en un país como México, es la construcción. Por la cantidad de elementos que intervienen en el proceso de la construcción, ¿sí? Uno puede tener un termómetro lo tienen los economistas, muy clarito de cómo anda la economía del país, ¿sí? Por muchas cosas. Bueno, si queremos revisar también cómo andamos en nuestra balanza de pagos, ¿no? Pues revisamos a lo mejor los procesos de exportación e importación, ¿no? ¿Cuánto estamos comprando? ¿Cuánto estamos vendiendo?
Esa es otra, ¿sí? Una más, ¿cómo anda la inflación? Si tenemos una inflación controlada, baja, bien, ¿sí? Si la tenemos arriba de un dígito, ya es muy preocupante, ¿sí? Si estamos creciendo con inflación o no, si tenemos deflación. Todos estos elementos conforman un panorama muy claro. ¿Cómo anda el tema del empleo? ¿Sí? ¿Estamos generando el 1.000.000 de empleos que necesitamos al año o no? ¿Sí? ¿O tenemos pérdida de empleos? Todos estos, ¿cómo anda la inversión extranjera, la inversión nacional? Todos estos fenómenos nos dan un panorama, ¿sí? Cuando tenemos ese panorama, entonces podemos decir, bueno, pues cómo andamos, ¿no? Hacer a lo mejor unas predicciones, ¿no? El mercado a futuros, cómo anda el precio referencial del petróleo, ¿no? ¿Cómo anda el precio referencial del petróleo? Pues que a $40, ¿y en cuánto lo estamos vendiendo? En 30, andamos mal. ¿Cómo anda el precio referencial del petróleo en el presupuesto de egresos de la Federación? En 50, ¿y en cuánto lo estamos vendiendo? En 98. Está bien, pues estamos teniendo una entrada muy fuerte, como ese caso, ¿sí? Como ese caso, por eso le informaba que se había disparado en 800% las utilidades de Pemex. Claro, porque el mercado petrolero internacional anda muy convulso después de en el marco de la guerra, y entonces, bueno, México está vendiendo el petróleo, estamos vendiendo más caro. Todos estos elementos juegan un papel fundamental. Y mire, cuando estamos en una economía globalizada, pues hay que tener en cuenta fenómenos exógenos que también inciden en cómo anda la marcha de la economía a nivel casero, a nivel nacional, ¿sí? Así es que, bueno, cuando se habla que en Estados Unidos hay una recesión técnica, si es cierto, tenemos que preocuparnos. Sí, tenemos que preocuparnos porque un porcentaje altísimo de nuestra economía está ligada a la economía de los Estados Unidos y, bueno, ahora de Canadá a través del TEMEC, ¿sí? Biden lo niega, dice que no, en fin, habrá que esperar. Finalmente son procesos. Mire, la economía de Estados Unidos es tan grande. Yo le diría que nada más California, si fuera país, sería la cuarta economía del mundo. Ubique usted California, un estado, sería la cuarta economía del mundo. De ese tamaño es el fenómeno económico de los Estados Unidos. Así es que habrá que estar muy pendientes de estos asuntos y pues de la posible recesión en Estados Unidos, porque ese sí, créame, ese sí es un problema. Bueno, recibo como siempre y con el gusto de siempre el comentario del embajador Mauricio Valdés, hoy pues hablando un poco de estos temas, ¿no? Porque qué duda cabe que cuando hablamos de temas financieros, comerciales, empresariales, bueno, pues el sector empresarial pues tiene mucho que ver en el tema. Confusión y controversia empresarial. Embajador, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Enrique? Me da mucho gusto saludarlo como todos los días y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio. Pues lo estaba escuchando con mucha atención porque sí es preocupante lo que se dice que está ocurriendo y puede ocurrir en Estados Unidos en la parte económica, porque pues, es nuestro socio principal, así de que cualquier cosa nos tiende a afectar. Y esto tiene que ver también con esta cuestión que quería comentar. Como ustedes saben, el presidente del coordinador de la Comisión Nacional de los Empresarios, de la Coordinación Empresarial, el licenciado Francisco Cervantes Díaz, es un paisano muy querido y ha entrado últimamente en una controversia porque hay quienes ven muy bien su posición de respaldo al gobierno de la República, precisamente porque pues eso es lo que debe haber en la colaboración entre el mundo empresarial, entre los inversionistas y entre el gobierno. Bueno, sería muy fácil decir estamos enojados y ahí dejamos las cosas, no me gusta lo que hacen en tal o cual obra, o no me gusta lo que están haciendo en tal o cual acción. Pero la realidad es que lo que se espera entre el gobierno y los empresarios, pues es que haya
colaboración, que es precisamente a lo que tiende Francisco Cervantes. Yo creo que vale la pena que pues entre los empresarios mantengan el diálogo con sus organismos empresariales y que analicen bien, más allá de un sentimiento o un resentimiento que pudiera explicar algunas posiciones de controversia, irnos directamente a los temas concretos de la relación entre empresarios y gobierno. Hay algunas, pues tiene sentido de que lo platiquen con las autoridades, sea de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda o de la que corresponda, pero nada impide pues que el líder empresarial, el líder de esta convención de empresarios, vaya precisamente a hablar con el presidente, se ponga de acuerdo con él, pero lo más importante, que le abra la puerta el presidente a los empresarios a través de Francisco Cervantes. Ojalá que los empresarios así lo entiendan y que aprovechen mejor ese canal de comunicación que ha establecido Francisco Cervantes Díaz para los empresarios con el presidente. Es mi comentario de este día, Enrique. Pues, yo le diría que muy pertinente, embajador, porque me parece que finalmente pues es una gran polea de transmisión el esfuerzo empresarial. Se sabe que los países solos no pueden sin el esfuerzo del sector privado, y me parece también que encontrarse con una visión de empatía, de otredad, y tratar, porque finalmente de eso trata la política, y usted lo sabe y lo sabe bien, de encontrar en la diversidad de opinión puntos de coincidencia, por el bien de México. Gracias, Enrique. Le mando un abrazo, embajador. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Bueno, vámonos con más información. Mire, ya le había adelantado a usted, en el segundo trimestre del año, Petróleos Mexicanos, Pemex, obtuvo una utilidad neta, escuche usted, de 131,377 millones de pesos. Una cantidad importante, ¿eh? Bueno, le diría yo a usted que es la más alta desde al menos 2004, en buena parte gracias a lo que le decía yo a usted, ¿no? A los precios récord del crudo. Lo anterior implica un crecimiento anual de 814% en sus ganancias respecto a los 14,364 millones de pesos en el mismo periodo del año inmediato anterior. De acuerdo con su reporte financiero trimestral enviado este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, de acuerdo con la propia empresa, la empresa estatal, la mejora en los resultados financieros se explica principalmente por lo que está sucediendo en el mercado internacional. Los altos precios del petróleo generan mayores ingresos por la venta de combustible y la exportación de crudo, ¿no? Y bueno, también como el reconocimiento del crédito fiscal del impuesto especial sobre la producción y servicios, ya saben, ¿no? El IEPS, por el subsidio a las gasolinas. Sin embargo, la petrolera reportó que su deuda se mantuvo sin cambio y tiene una deuda importante, ¿eh? Sin cambio en el segundo trimestre, y cerró el periodo en 108,100 millones de dólares. Es la deuda. Ahí sí. En cuanto a los ingresos de la petrolera, se registraron 655,248 millones de pesos en el trimestre, contra los 347,465 millones de pesos en el segundo trimestre del año pasado. Ahí hubo un incremento del 88,5%. La utilidad de operación de Pemex también tuvo un crecimiento, y significativo, ¿eh? Le hablo del 392,1%,
porque pasaron de 52.298 millones de pesos entre abril y junio del año pasado a 257.398 en el mismo periodo, pero ya de este 2022. Y bueno, déjeme ir con otros asuntos. Quería yo informarle a usted y quisiera que fuéramos hasta la sala de redacción de aquí de Milet Toluca, sí, porque el presidente de la República firmó un decreto para garantizar abasto de agua en Nuevo León para los próximos 10 años y le tengo el reporte con mi compañera Claudia Maya. ¿Podemos ir con él? En unos segunditos más le voy a tener a usted esta información. Vamos con ella. López Obrador firma decreto para garantizar abasto de agua en Nuevo León para los próximos 10 años. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal se comprometió a que antes de que termine este gobierno se tenga abasto de agua para 8 y 10 años en adelante en esa entidad. Pues reconoció que pese a que ha comenzado a llover, se han hecho acciones. El problema llevará más tiempo. Comentó, es un plan para reforzar las acciones del gobierno federal en Nuevo León por la necesidad de abasto de agua. Hemos venido apoyando, se ha invertido, se ha venido trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado y con el gobierno municipal. Ya se han hecho acciones, yo diría que se ha avanzado, pero sigue habiendo escasez de agua y va a llevarse más tiempo. Aun cuando ya comenzó a llover, va a llevar tiempo todavía y se está afectando más a la población pobre. Los que no tienen líneas de conducción de agua, no tienen infraestructura y hay que llevar agua en pipas. Entonces vamos a reforzar el apoyo y se va a tomar algunas medidas adicionales y voy a firmar un decreto por ese propósito. En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que con este decreto se busca resolver de fondo a mediano y largo plazo el problema y reforzar las acciones de inmediato. Así es como AMLO firma un decreto para garantizar abasto de agua en Nuevo León para los próximos 10 años. Informo desde la sala de redacción Milet Toluca para todas las estaciones Super Estéreo Milet. Bueno, y déjeme ir ahora hasta Baja California, ¿sí? Porque mi compañera corresponsal Nadia Ojeda le tiene a usted información sobre esta práctica delincuencia que parece espantosa, terrible, ¿no? La práctica de la extorsión. Nadia, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Nadia Ojeda y te saludo desde La Paz, Baja California Sur, a ti y a tu audiencia de Línea en Alta Tensión. Y es que fíjate que te quiero platicar que desde el municipio de Los Cabos por tercera ocasión se presenta un secuestro de forma virtual, en esta ocasión a una mujer de 42 años, quien el 26 de julio salió de su domicilio con rumbo desconocido y por ello sus familiares dejaron de tener comunicación con ella. Tiempo después inició el engaño telefónico cuando el criminal les contactó haciéndoles creer que estaba en peligro y debían pagar un rescate. No fue hasta el 28 de julio cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado tuvo conocimiento de esta situación, pero para este entonces la familia ya había pagado una parte del dinero y seguían sin localizar a la mujer. Por ello, las autoridades comenzaron el operativo de búsqueda y fue alrededor de las 2 de la tarde del mismo día que recibieron una llamada de un familiar de la víctima asegurando que ésta llegó a su domicilio, por lo que los agentes de la investigación acudieron al lugar para corroborarlo. El dato era correcto y por ello trasladaron a la víctima al Centro de Justicia Penal con sede en San José del Cabo para brindarle atención psicológica y médica. Con esto, la PGJE ha comunicado un nuevo estilo de secuestro virtual en el que le hacen creer a la víctima que se comunican con ellos miembros del crimen organizado, logrando que se alejen de su familia a lugares al aire libre y concurridos para cambiar de chip en el celular. Luego, contactan con familiares asegurándoles que la persona está secuestrada y los dejarán libres si pagan un rescate. Esto ya ha pasado en Los Cabos al menos 2 veces, como les comento. El primero fue el caso de un extranjero cuya pareja pagó 8,000 pesos y otro más cuya víctima resultó ser menor de edad, pero fue localizada por la policía. Hasta aquí la información, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a sintonizar el próximo lunes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. No, si creativos sí son. No, digo, si por creatividad no paramos, ¿no? El tema es cómo utilizamos la creatividad, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, son las 2:22, 2 cometidos en el tiempo del centro y tiempo de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Bueno, vámonos con otros temas, si me lo permite usted. Mire, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Económico y la firma de Comercio Exterior AJR pusieron en marcha el primer curso de capacitación IMEXBELT para empresas con operaciones internacionales que les permitirá acceder a beneficios fiscales y operativos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de reducir aranceles a nivel internacional. Gilberto Sousa, presidente del CONCAEM, explicó que estas acciones de profesionalización e impulso de las unidades económicas van a permitir ampliar nuestras relaciones comerciales en mejores condiciones. Un empresariado moderno que conozca todas las líneas ahí posibles de interacción con sus posibles clientes o asociados, pues siempre tendrá más éxito, ¿no? Las empresas mejor preparadas y que tienen conocimiento del entorno legal y económico exterior son quienes tienen mayores oportunidades de ingresar en nuevos mercados. Por ello, la política de desarrollo exterior del CONCAEM pretende mejorar su esquema de participación internacional y con este tipo de actividades convertirlos en grandes competidores en cualquier parte del mundo. Y si me lo permite, nos vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo, donde le voy a informar a usted hablando de esto, de una mejora en la economía en México. ¿Vamos con ello? Vamos con ello. México respira por ahora. La economía nacional avanzó 1% en el segundo trimestre de 2022, luego de un avance similar en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato representa un aumento en comparación con lo que el Producto Interno Bruto de México creció en los primeros 3 meses del año. Estamos hablando de 1%. La economía mexicana ha avanzado en 7 de los últimos 8 trimestres. El único bache en su trayectoria fue el del periodo junio-septiembre, cuando se dio 0.6%. Por sectores, el primario, que engloba actividades de agricultura y ganadería, avanzó 0.9%. El secundario, relacionado con la industria, aumentó 0.9%. Y el terciario, que tiene que ver con los servicios, ganó 1%. Bueno, nos vamos, si me lo permite usted, son las 2 de la tarde con 30 minutos y enviamos esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News. Laudetur Jesus Christus. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy viernes 29 de julio. La comunidad cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otras. Lo pidió el Papa a los obispos, sacerdotes religiosos y agentes de pastoral de la Iglesia en Canadá en la ceremonia del rezo de las vísperas este jueves en la Basílica de Notre-Dame en Quebec. Francisco reflexionó sobre la alegría del ministerio al cumplir la misión de apacentar el rebaño y que la Iglesia está llamada a testimoniar en la evangelización. Para ello invitó a los ministros a tener una mirada que discierne para superar el secularismo, asumiendo 3 desafíos: dar a conocer a Jesús, el testimonio y la fraternidad. Como testimonio de referencia para la Iglesia en Canadá, el Papa recordó a San Francisco de Laval, primer obispo de Quebec, quien en su tiempo vivió cercano en la caridad a los miembros de las poblaciones indígenas y les hizo el llamado a estar cerca del pueblo de Dios, no como religiosos asalariados o funcionarios de lo sagrado, sino con corazón de pastores, con entusiasmo y sintiendo la cercanía del buen pastor para cumplir esa tarea y vivir la alegría del ministerio y antes aún la alegría de la fe. Francisco advirtió sobre la secularización que amenaza esa alegría que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y hombres de hoy, dejando a Dios casi en el trasfondo, como desaparecido del horizonte. El Papa manifiesta que ante esta realidad que vive el mundo hay 2 miradas posibles: mirada negativa y la otra, mirada que discierne. Finalmente les pidió vivir la fraternidad cristiana, ya que la Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando ocasión
instalaciones y espacios para que quienes se acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora. El viaje de los discípulos de Emaús al final del Evangelio de San Lucas es una imagen de nuestro camino personal y del camino de la Iglesia. El Papa comenzó así su homilía en la Santa Misa que presidió en la mañana de este jueves, allá en la Basílica de Santa Ana de Beaupré, en el 5º día de su peregrinación penitencial a Canadá. El templo, que está ubicado en el municipio homónimo a orillas del río San Lorenzo, es el lugar más antiguo de peregrinación de América del Norte, declarado Santuario Nacional, y recibe cada año cerca de 1 millón de visitantes. El pontífice añadió que en el curso de la vida y de la vida de fe, mientras llevamos adelante los sueños, los proyectos, las ilusiones y las esperanzas que viven en nuestro corazón, enfrentamos también nuestras fragilidades y debilidades, experimentamos derrotas y desilusiones y tantas veces nos paraliza. Luego introdujo un matiz y acotó que el Evangelio nos anuncia que precisamente en ese momento no estamos solos. El Señor sale a nuestro encuentro, se pone a nuestro lado, recorre nuestro mismo camino con la discreción de un trausente amable que nos quiere abrir los ojos y hacer arder nuestro corazón. El sucesor de Pedro propuso continuar un itinerario de ese camino que, según dijo, se podría titular Del fracaso a la esperanza. Primero desarrolló el sentimiento de fracaso que anida en el corazón de estos 2 discípulos después de la muerte de Jesús, y explicó: habían perseguido un sueño con entusiasmo en Jesús, habían puesto todas sus esperanzas y deseos. Ahora, después de la escandalosa muerte en la cruz, le dan la espalda a Jerusalén para volver a casa, a la vida de antes. El suyo es un viaje de regreso, como queriendo olvidar aquella experiencia que ha llenado de amargura sus corazones, aquel Mesías condenado a muerte como un delincuente en la cruz. Vuelven a casa abatidos, con el semblante triste. Las expectativas que se habían creado quedaron en nada, las esperanzas en las que creyeron se desmoronaron, los sueños que habían querido realizar dejaron paso a la desilusión y a la amargura. Francisco consideró que la experiencia del fracaso atañe también a nuestra vida y del mismo modo al camino espiritual en todas las ocasiones en las que nos vemos obligados a redimensionar nuestras expectativas y aprender a convivir con la ambigüedad de la realidad, con la sombra de la vida y con nuestras debilidades. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima. Bueno, pues mire, ya le adelantaba yo a usted al inicio de este esfuerzo informativo. Habría fallecido Ignacio Marván Laborde, uno de los maestros más reconocidos del CIDE, ¿no? Profesor de investigación de la División de Estudios Superiores, pues por más de un cuarto de siglo, ¿no? Marván Laborde fue un maestro de muchas generaciones, muy reconocido por sus trabajos de investigación sobre los partidos políticos y democracia. El tema legislativo era una de sus fortalezas, por ejemplo, ¿no? Y las instituciones públicas. Editó una gran cantidad de libros, de tomos. Fue un hombre, un analista muy claro, ¿no? De las circunstancias políticas, ¿no? Particularmente el tema político-económico, pues era uno de sus, digamos que era una obligada, ¿no? Una obligada lectura siempre en sus publicaciones o pues en los programas donde participaba. Últimamente lo hacía en la televisora de uno de los diarios de circulación nacional, el programa de Bote Pronto, ¿no? Que hablaba sobre pues análisis político. También fue asesor del entonces Distrito Federal, fue investigador también del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y la verdad es que pues la academia, el análisis, lo va a echar de menos porque fue un hombre siempre con una visión muy clara de su trabajo como profesor investigador. Lamentamos la muerte del maestro Ignacio Marván Laborde. En otros temas, la Secretaría de Educación Pública, la SEP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pusieron en marcha el programa de certificación de competencias
como eje de transformación en la productividad laboral. Certificatón, ¿sí?, para incorporar al mercado laboral a más de 15,000 personas de 201 planteles de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, de los CECATI. Durante el banderazo de arranque de certificación, el certificatón, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Baruch Bolaños López, manifestó su compromiso por ofrecer las opciones necesarias para que las personas adopten distintas capacidades y logren encontrar un trabajo que signifique y que dignifique su bienestar. Bueno, en otros temas, si me lo permite usted, mire, lo hemos dicho aquí varias veces, lo hemos comentado, pues cómo afectó todas las áreas, ¿no? La verdad es que el COVID le vino a dar al traste a proyectos, a planes, a una gran cantidad de actividades, ¿no? Se perdieron miles, cuando le hablo de miles, y no exagero si de repente a lo mejor le digo cientos de miles de negocios, particular micro, pequeños y medianas empresas, que son finalmente los que dan el mayor número de empleos en México y en el mundo. Perdieron empleos, sueños, proyectos, vidas, ¿no? Y bueno, pues esto tiene un impacto, por supuesto, en el tema de la economía a nivel global. Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, José Nabor Cruz, informó a legisladores que las cifras de pobreza a nivel nacional y estatal en agosto del año pasado mostraron un crecimiento de 2 puntos porcentuales, derivado de las afectaciones socioeconómicas de la pandemia. Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Bienestar presidida por la diputada Ana Karina Rojo, Cruz Marcelo indicó que Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, nuestra entidad, Yucatán, Querétaro y Nuevo León, son las entidades que registraron un mayor incremento en sus índices de pobreza entre 2018 y 2020. Explicó que de las 6 carencias analizadas, el rezago educativo y el alimentario, pues prácticamente manifestaban aumentos marginales. El acceso a los servicios de salud tuvo un incremento de 12 puntos porcentuales por el contexto, pues, de oferta y demanda, pues derivado de la propia pandemia, ¿no? Entre el 18 y el 20 se redujo el acceso a la seguridad social al disminuir 1.4 puntos porcentuales, así como la vivienda, que presentó una reducción de 1.7 puntos porcentuales. A nivel estatal expuso, se tuvo un comportamiento mixto, ya que a pesar del contexto de la pandemia, bajaron los niveles de pobreza en Nayarit, que logró reducir 5 puntos porcentuales del 2018 al 2020, seguido por Colima, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Mientras que las entidades que tuvieron un incremento fueron Quintana Roo, que pasó de 31% de su población en situación de pobreza en 2018 al 50%, pues 19 puntos, ¿no?, en 2020, seguido por Baja California Sur, quien por la afectación turística pues generó una caída en sus ingresos laborales y consecuentemente manifestó un aumento en su pobreza multidimensional estatal. A los, de veras ahí cómo les pegó, a los sitios de interés turístico, pues fue un golpe bárbaro, ¿no? Imagínese un restaurante, imagínese usted un negocio en la playa, ¿no? En la playa de Cancún, de Huatulco, de Puerto Escondido, en la mera época de ¿quién iba? ¿No? En un restaurante en la playa, ¿quién iba? Si el discurso del gobierno era quédate en casa, ¿quién iba a ir? De otros lados del mundo, menos. Verdaderamente la pasaron. Cuando le hablo de la pérdida de miles de empleos, pues estoy hablando de estos pequeños, medianos, micros, pequeños comercios, ¿no? Y empleos. Se perdieron, pues, miles. Y hablando de comercios, vamos hasta Guerrero, ¿le parece a usted? Porque se están verificando comercios, y Ángeles Rodríguez le tiene los detalles. Bueno, ¿tenemos algún problema ahí? Déjeme ver si recuperamos esta información. En tanto, pues si me lo permite usted, voy con otro tema
y en un segundo más le pago esta nota. Déjeme ir con otro tema. Mire, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, le hablo de Capanaf, recibió a 5 ejemplares de grandes felinos. Estos ya sabe usted, estos felinos que vienen de la Fundación Black Jaguar White Tiger, y los dio para brindarles atención médica, tratamiento y un nuevo hogar. Es que estaban algunos, y yo vi, no puedo decir que todos, ¿sí? No puedo decir que todos, pero que había unos que estaban en condiciones, bueno, se caían de la debilidad, se comían la cola. Y usted dirá, ay, no exagere, se comían la cola. Y le voy a decir por qué. Pues es un síndrome, cuando tienen hambre. Se empiezan a morder la cola por estrés. Y la sangre de la cola, la sangre que ellos mismos se generan por la herida, les gusta. Son animales salvajes y empiezan a comerse la cola. Hay una especie de canibalismo, ¿no? Antropofagia, ¿no? Terrible, de veras terrible. Bueno, tras la convocatoria de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México y la autorización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, se dispuso, el Parque Ecológico Zacango dispuso de médicos veterinarios y personal del área de bienestar animal para llevar a cabo el traslado de un jaguar, 2 leonas blancas, preciosas por cierto, y un león blanco también preso, un león amarillo, a sus instalaciones, procurando en todo momento un trato digno y respetuoso para salvaguardar la vida de estos ejemplares. Qué bueno. Mire, algún día van a dejar de existir los zoológicos. Algún día. Porque o van a vivir así, en reservas, ¿no? Va uno a poder visitar a lo mejor en coche y tal, ¿no? Pero este tipo de zoológicos, ¿no? Chicos, ¿no? Algún día van a desaparecer. Claro, va a ser muy complicado, ¿no? ¿Dónde va uno a ir a ver un león o un elefante? Pero tengo para mí que algún día tenderán a, como sucedió en los circos, desaparecer. Bueno, me están pidiendo una pausa en la producción, pero regreso con más. Son las 2:42. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Le debía yo a usted una información del estado de Guerrero. Vamos con ella. El director de Reglamentos y Espectáculos, Ernesto González, señaló que se están realizando los recorridos correspondientes y operativos a los negocios en todo Acapulco y verificar que estos estén pues en regla, principalmente que tengan todos sus permisos. Mencionó que van 150 que hasta el momento no han cumplido. Nocturnos. Se está haciendo un recorrido en conjunto con la Dirección de Ingresos de a pie, negocio por negocio, recorriendo toda la franja turística desde Pie de la Cuesta hasta Barra Vieja. Y hemos detectado algunos negocios que aún no han pagado su licencia. Tenemos detectado cerca de 150 negocios que no han pagado su licencia y que estamos en el tema de que se regularicen todos. La indicación concreta es, por parte de Finanzas, de que se regularicen y que todos paguen su licencia de funcionamiento. Y es que indicó que seguirán los operativos para evitar que estos negocios pues estén en la clandestinidad. Informó para Grupo Fórmula Ángeles Rodríguez. Bueno, pues está la información y si me lo permite usted, le quiero comentar que pues hay un tema importante de lucha. Es que hay varios frentes abiertos, ¿no? En términos de salud. Primero, pues el tema del COVID, por supuesto, ¿no? Digo, ese es un tema frontal. Por ahí se abre el tema de la
viruela del mono. Afortunadamente no tenemos un gran problema por ahí, pero ya la Organización Mundial de la Salud había hablado de, a ver, pues igual a lo mejor lo tenemos que subir ya, escalarlo a emergencia, ¿no? Por la cantidad de casos que ha habido ya en el mundo. Entonces, bueno, ese es otro tema. Y aquí en México, pues tenemos problemas de salud, mire, sobre todo el tema de las enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, ¿no? Tenemos el problema, y lo hemos venido arrastrando desde hace tiempo, pues todavía de abasto de medicamentos. Entonces, bueno, déjeme ir hasta Veracruz, donde hay una lucha contra el tema del dengue, ¿sí? Porque es otro tema importante allá, pues vamos con esto. A ver, no, pues ahora sí me ha quedado a deber Guerrero y Veracruz estas notas. A ver, podemos, bueno, hemos tenido ahí problema con ya sabe que las máquinas de repente pues fallan, ¿no? Son estos grandes misterios. Fíjate, hace 50 años fuimos a la Luna, ¿no? Y de repente pues, las máquinas nos siguen fallando, ¿no? Cuando uno podría suponer que pues ya no fallarían, pero siguen fallando. Bueno, qué bueno, porque significa que seguimos siendo un mundo donde pues de repente fallan las máquinas, fallan los seres humanos, ¿no? Y errar humano no es. Así es que bueno, en un segundo más le voy a pagar esta información de Veracruz, pero ya tengo en la vía telefónica a nuestro corresponsal en Las Vegas, Pablo Castro, que le va a platicar de un tema, pues ahora sí no vamos a hablar ni de artistas, ni de mexicanos allá que están triunfando en los Estados Unidos. El tema de Pablo es inundaciones allá en la ciudad que nunca duerme. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un fuerte abrazo allá a los estudios, aquí su amigo Pablo Antonio Castro Zavala. Y pues esto es histórico, la verdad, no me había tocado, bueno, sí me tocó vivir una experiencia similar, esto hace más de 20 años, pero anoche fue caos, situación caótica en la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas inundada ayer, y pues fue algo que aconteció primero alrededor de las 9 de la noche, hora local. Posteriormente, entre 2 de la mañana, 3 de la mañana, se repitió la historia, pese a que las autoridades gubernamentales emitieron señales de alerta en los celulares. O sea que antes de la lluvia enviaron casi a todos los celulares para advertir sobre las inundaciones en las ciudades de Las Luces. Así es de que a mí me tocó recorrer algunas calles ya que había pasado este diluvio y pues tuve la experiencia, ¿no? de darme cuenta cómo quedó la ciudad y aparte la lamentable situación de personas, de choferes que pues quedaron a la mitad de la calle con sus carros descompuestos, que pues metió el agua, ¿no? Al motor y pues ya no arrancó el vehículo, en fin, decenas de carros por toda la ciudad descompuestos. No había nada que pudieran hacer las autoridades, la policía, algo que nunca se había vivido en los últimos años, grúas al 100 trabajando sin darse capacidad para poder remolcar a los autos, pues lo que estaba pasando y que enviaran a una grúa. Así es de que esto ocurrió en la ciudad de Las Luces anoche, pero aparte también algo curioso es de que en algunos casinos también se inundaron, se metió el agua por el techo, prácticamente literal inundado, ¿no? La gente cubriéndose en donde podían, y pues las máquinas mojándose, la gente corriendo de un lugar. A ver, estamos Pablo, bueno, pues estamos teniendo ahí problemas con la comunicación. Recuperamos Veracruz con el tema del dengue y regresamos con Pablo Castro. A ver. ¿Qué te parece?
A ver, Pablo, nos perdimos un poquito, pero bueno, digamos que los sustantivos de la nota lo escuchamos. Dime una cosa, ¿cuántas horas seguidas llovió? Yo calculo que en total fueron alrededor de unas 4 horas. Llovieron en 2 lapsos, ¿verdad? Primero como a las 8 o 9 de la noche, después estamos teniendo una mala comunicación. Celular que no apareciera la alerta de que cuidado, va a haber inundaciones, no salgan, manténganse en sus casas, pero mucha gente hizo caso omiso. Entonces los que habías ahí tirados, ahí prácticamente literal, ahí con sus carros descompuestos, pues muchos hicieron caso omiso. Yo estaba dentro de un restaurante. A mí mi hijo me llamó, dice, papá, cuidado, no salgan. Y pues yo ahí estuve en este restaurante en Las Vegas. Y cuando salimos, pues es cuando nos tocó ver, ¿no? Toda la... A ver, para hacernos una idea, digamos, toda la strip inundada, Pablo. Prácticamente partes de Las Vegas Boulevard, partes de la avenida Eastern, que es de las principales de la ciudad de Las Vegas, la avenida Maryland Parkway, en fin, es más o menos en lo que es la parte central de Las Vegas, la parte emblemática. La nueva, ¿no? Digamos, prácticamente lo que se conoce como la nueva. Hasta necesita espalda, se metió el agua. En casinos del centro, lo que se llama, lo que conocemos como Las Vegas Vieja, también ahí en casinos se metió el agua. Así es de que... Oye, y déjame preguntarte, a propósito de Las Vegas Vieja, todo este techo, ¿no? Que deben de ser decenas de metros, ¿no? Que es uno de los grandes atractivos de Las Vegas Vieja, ¿no? Bueno, no, estamos teniendo, perdóneme, vamos a ver si podemos recuperar en el siguiente espacio de línea en alta tensión, porque no tenemos la posibilidad de escuchar completo. Lo que le puedo informar a ustedes que hubo una lluvia muy fuerte, se inundaron casinos, se metió el agua a casinos, se inundó el Caesar Palace, entre otros casinos, se metía el agua hasta por los techos, ¿no? Toda la avenida principal, que es donde están los grandes casinos, que se conoce como la Strip, inundada, ¿no? Hasta Fremont, que sería la parte vieja de Las Vegas, ¿no? Ahí me interesaba porque ahí hay un techo ahí enorme, ¿no? Que tiene unas luces que proyecta imágenes, y con esa ayuda, bueno, cualquier día se puede caer algo, ¿no? Entonces, bueno, ya a ver si en nuestros siguientes espacios podemos tenerle más información o más clara sobre lo que sucedió en esta enorme precipitación pluvial allá en Nevada. Enviamos un saludo a través de nuestras estaciones allá en Las Vegas y esperamos que quien nos esté escuchando pues la haya pasado bien, lo tomen con calma, ¿no? Si están en una circunstancia complicada, bueno, pues con calma, esperar las indicaciones de Protección Civil allá de la autoridad y, por supuesto, desear que todas las personas allá en Las Vegas, por supuesto, pues con un abrazo muy cordial a nuestros hermanos hispanoparlantes mexicanos, pues que todo esté bien y que todo se vaya resolviendo. Ya nos vamos. Boyle, gracias Santiago Zárate, gracias Arturo Aguirre, la producción y los controles. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta pronto. Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo.